Vía Pública. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Anote en el calendario con rojo, con azul, como pueda, pero remarque esta fecha, porque parece que es una fecha histórica. Sin duda, esta histórica secuencia que muestra por primera vez un agujero negro es la imagen del día. Un absoluto monstruo, así lo han definido algunos. 3 millones de veces más grande que la Tierra. Más grande que todo nuestro sistema solar y del que hablaremos en los próximos minutos. ¿Sabe qué? Cuando yo le digo que anote el día es porque uno de los comisarios europeos o de la Unión Europea para la observación astronómica dice que este descubrimiento o que esta fotografía o que este es un momento en que marca un antes y un después en la historia. Así de importante es. Pero también quisimos dar cuenta de lo que ocurrió en una galaxia más cercana, para ser exactos en nuestra Vía Láctea, aquí en Chile, en Valparaíso, para ser más precisos, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí, esta tarde, se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno por 8 votos a favor y 5 en contra. Esto pese a que el gobierno tiene minoría, tiene 6 parlamentarios de 13, logró 8 votos. Ya sabe de dónde lo sacó, ¿no? Los votos de los demócratas cristianos Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz generaron un remesón, por eso es la comparación arbitraria y no es más que una figura con lo que ocurrió en la Vía Láctea, porque es un remesón planetario en nuestra política, como un agujero negro, dicen algunos, que genera un campo gravitatorio del cual no escapa ninguna partícula, ni siquiera la luz. Sí, generó un quiebre en la oposición, el PS, el PPD, el Frente Amplio, los comunistas, que han criticado en bloque a la democracia cristiana y su acercamiento con el gobierno. Ahora se podrá avanzar en la discusión del proyecto en particular, discutir sobre este proyecto del gobierno. Pero sin duda el bloque opositor quedó quebrado. Las cosas que se quiebran se pueden recuperar, pero a veces queda la marca de la quiebra o de la fractura. Vamos a la pantalla, ¿qué le parece a usted? Y ahí volvemos a evaluar o a tomar otro tema que vamos a tocar en la segunda parte del programa. Y tiene que ver con que se cumple un año de la ley migratoria. ¿Evaluarías positivamente la política migratoria del actual gobierno? ¿Sí o no? Plantea la pregunta. Dejamos el tema dando vuelta un poco, lo vamos a tomar después y retomamos este tema macro. Este tema que yo le decía que es un antes y un después de la historia, que es complejo entenderlo, pero para eso nosotros siempre nos acercamos nos arrimamos a buen árbol que nos dé una sombra de conocimiento sobre temas absolutamente, para nosotros los que no somos expertos, abstractos y difíciles. Don Andrés Escala es director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y director del Observatorio Astronómico Nacional. Es investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines CATA. Andrés, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por invitarme, Matías. Le preguntaba, Andrés, hay tantas dudas. Cada letra, cada renglón que uno lee de las crónicas son dudas para los que no somos o no estamos todo el día en este mundo de la astronomía. Y yo leí una crónica que decía el agujero negro. Y le dije, Andrés, ¿es el agujero negro o un agujero negro? Porque hay muchos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es un agujero único No, o hay es más? el primer agujero negro que le podemos ver la imagen, que es lo que vemos atrás. Maravilla. ¿Sí? Es del tipo de agujeros negros donde hay uno por galaxia. Eso es el único lugar que podría ser el único en su galaxia Messier 87. Como en nuestra Vía Láctea tenemos nuestro agujero negro. Y el nuestro no se ha visto. No se ha visto, pero antes de esto, de este tipo de agujero negro supermasivo, era el que teníamos la mejor evidencia. ¿Sí? De estos agujeros negros grandotes, el de nuestra Vía Láctea era el único que podíamos decir este objeto es o bien un agujero negro o algo aún más raro. No teníamos ningún otro candidato de objeto para hacer. Perfecto. Ahora, cuando ¿sí? empezó este experimento pensábamos que ese iba a ser el primero en... El de nuestra galaxia, Sí. el de la Vía Láctea. Sí, porque era el que estaba más cercano, pero fue este el que... ¿A cuánto está ese agujero negro de la Tierra, del planeta? El de nuestra Vía O sea, Láctea. son decenas de kiloparsec. Tendría que... Es más complejo, porque la gente este está más está- acostumbrada a años luz. Sí, este está a ¿Sí? 55 millones de años luz. Sí, ¿Y el otro, más o menos, la mitad? chuta, no, muchísimo menos. No, ni Muchísimo, siquiera, ya sí, sí, sí. no nos aproximamos. Porque si fuera la mitad, por ejemplo, significaría que esta galaxia se está sobreponiendo con la otra.
¿verdad? Ya. Porque te estoy diciendo, es desde donde está el Sol al centro de nuestra galaxia. Ya. ¿Sí? Como desde tus ojos al centro de tu cuerpo. En cambio, es de tú a otra persona en este Ok, entiendo la diferencia. Una mitad no puede ser. La paradoja es que siempre nos habían dicho que es como el agujero negro es tan poderoso, se chupa todo, se traga todo, ¿no es cierto? Sí. Incluso la luz. ¿Sí? No se podía ver porque al no haber luz, hay ausencia de luz, no podemos ver. Entonces, por lo que la explicación que yo le escuché a un científico sobre esto, que no sé si lo entendí tan bien, es que lo que nosotros vemos es el contorno. Por contraposición queda expuesto el agujero negro, no es que esté viéndose el agujero negro mismo. O sea, esa es la versión, digamos, estándar. Tradicionalmente nosotros no hemos visto los agujeros negros por... Permiso del director, me voy a parar. Si tú quieres te parar un poquitito y nos muestras Nosotros bien. no hemos visto los agujeros negros por su oscuridad, ¿ya? Sino que lo veíamos por la luz que estaba a punto de caer sobre el agujero negro. Que se la está literalmente chupando, como Sí. el lavatorio cuando el agua Sí. se está yendo por el qué sé yo, por el tapón. Y de ese tipo de observaciones partieron hace aproximadamente 50 años, los años 60, ¿sí? Pero, contrariamente, esta es la primera vez que sí veríamos esa oscuridad. No vemos la oscuridad en sí, que la oscuridad es aproximadamente un tercio de esto, ¿ya? La oscuridad total, donde la gravedad es tan intensa que ningún haz de luz se escapa, ninguno. Eso es lo que se llama el horizonte de eventos y es lo que define al agujero negro, es su tamaño, ¿ya? Cuando hablan del tamaño, no sé si me entendiste mi explicación muy... Tradicionalmente nosotros lo que siempre observamos es esto, y por primera vez empezamos a ver la parte Vemos el oscura. cráter, por así decirlo. Sí, El cráter que chupa todo lo que se... Vimos el cráter, podemos resolver, porque nunca vamos a ver de acá mismo, ¿sí? Pero resolvimos aproximadamente 3 veces, donde es una sombra. Tú ves que hay algo de luz y algo de oscuridad, ¿sí? Porque acá parte de la luz cae en el agujero negro y parte de la luz logra escapar. ¿Ya? Andrés Escala, si quieres nos acompañas, nos sentamos, me parece que hay mejor luz acá, a propósito de la luz y todo eso. La tele se necesita tener luz, si no, no nos vemos. Alguien se preguntaba, si tiene tanta fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Este es un campo gravitacional, ¿no? Sí. Tiene tanta fuerza, aguanta un imán hiperpoderoso que todo lo se le acerca y lo chupa. ¿Por qué no chupa, por ejemplo, un planeta? ¿Qué pasa si la Tierra se acercara a este agujero negro o al que tenemos en nuestra galaxia? ¿Podría chupar el planeta entero? Sí, lo que pasa es que algo sea intenso o fuerte es relativo, depende a una distancia de algo, ¿sí? Donde en ese radio, que era un tercio de esa sombra, ¿ya? Sí, lo que haya, nada escapa, porque si no escapa la luz, no escapa nada, porque la luz es lo que se mueve más rápido en el universo, ¿ya? Okay. Lo que pasa es que un planeta tiene que acercarse a esa distancia y es un objeto bastante pequeño, ¿ya? Y tú te preguntarás, ¿por qué no caen tan fácilmente los planetas? ¿Sí? En cierto sentido, por la misma razón física que por qué no cae la Tierra sobre el Sol, ¿ya? Tú no te has preguntado tal vez eso, pero hay una razón física, eso se llama una propiedad física, se llama momento angular. Es como una velocidad de rotación. Entonces, porque la Tierra está rotando en torno al Sol, Sí. por eso no cae en el Sol. Si por alguna razón la Tierra dejara de moverse en torno al Sol, caería al Sol. Rotación, no la traslación. O sea, Está el Sol, tenemos Sí, nuestro planeta es que lo que está pasa que... en rotación y a su vez en traslación. Sí, en ese sentido sería traslación. Lo que pasa es que el movimiento de traslación es un movimiento de rotación en torno al Sol. Y el que tú llamas rotación es un movimiento de rotación en torno a su propio eje, ¿ya? Pero en general esto es lo que se le llama rotación. Ok. Traslación podría ser, cuando tú te trasladas pues, en línea recta, ¿me entiendes? Rotación en torno al Sol, Sí, no es sí mismo, sí, es su eje. sí. Entonces, para cambiar, para no confundir, le ponen eso. Sí. Andrés Escala, quería ver si tú compartías ese juicio de que hoy día se dio a conocer, no es que hoy se sacó esta foto necesariamente, hubo una construcción de muchos radiotelescopios en todo el mundo, entiendo, ¿no? Fueron muchos telescopios. ¿200? O sea, 200 son los científicos. ¿Ya? Son 8 observatorios. ¿Ya? Un chileno. O sea, hay gente que está afiliada a instituciones chilenas, ¿sí? Por ejemplo, Nil Nagar de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Entonces, esos 8 observatorios fueron... la información fue correlacionada, o sea, fue como reagrupada, de tal manera que todos funcionan como uno solo y el tamaño es aproximadamente el tamaño de la Tierra.
¿ya? Es un poco complejo, pero tú puedes... Hay una forma de combinar esta información de tal manera que la resolución, ¿sí? Qué tan preciso tú mides, ya no depende del tamaño del observatorio, sino que la distancia entre un observatorio y otro. Okay. Y por eso es importante que haya uno en Chile, otro en Hawái, otro en la Antártica, otro en España. Te preguntaba si tú compartes ese juicio que parece tan grandilocuente, que es un antes y un después en la ciencia, en esta área, física. Sí. En esta área es un antes y un después. O sea, en la historia de la humanidad ha habido muchos antes y después. Bueno, ¿sí? pero en su campo, en su área de conocimiento. Es un antes y después más chico que, por ejemplo, que cuando Einstein hizo la relatividad general, donde estos objetos son soluciones matemáticas de ese evento. Einstein, ¿ya? Sin radiotelescopios, esto ya lo había visorado. Habló de la gravedad de los... Él creó las ecuaciones, creyó la forma de estudiar la gravedad bajo su régimen, que modificaba el de Newton. Ya el de Newton es el que nos funciona a nosotros, pero cuando tú estás en gravedades muy intensas, donde tú te mueves muy rápido, cercano a la velocidad de la luz, tú necesitas las ecuaciones de Einstein, tú necesitas la gravedad de Einstein. ¿Ya? Soluciones de esa gravedad son el agujero negro. Fueron las primeras que se hicieron prácticamente. Y la hizo otra persona, Carl Schwarzschild. ¿Ya? Y después fueron otras, Kerr. Por ejemplo, para esto necesitamos que la primera solución era un agujero negro, no haciendo nada más. Para esto necesitamos que el agujero negro rote. ¿Ya? Eso es súper importante en esa imagen. Y si es un antes y un después, que tú lo compartes, aunque ha habido otros antes y despuéses, eso en el después es el que me interesa parar un segundo. ¿El después qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué avances, qué conclusiones se pueden sacar en la ciencia, en la física, en fin, a partir de esta imagen, de este trabajo? En términos de conocimiento va a haber muchas cosas importantes que se van a empezar a hacer ya. Eso de para qué me sirve es como en qué se aplica. Entonces eso ya es más distinto. Pero ojo, la relatividad general de Einstein, porque la relatividad de Einstein, por ejemplo, se necesita correcciones de ese tipo para la precisión de los GPS. O sea, hay un montón de cosas que sí se ocupan en el día a día, incluso en esta área que ya es la más abstracta, que solo en universo, en partes muy particulares del universo se necesita, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace? Esto, esas propiedades, esa imagen es propia de un agujero negro. ¿Sí? Las soluciones de Einstein te dan una imagen de ese tipo. Entonces, esto nos prueba por primera vez la existencia de los agujeros negros. Habíamos tenido muchos pasos en los últimos 50 años, desde que solo veíamos un punto. Lo primero que se vio fue ese punto. Se vio un punto, ¿ya? Que eso emite más luz que toda una galaxia. Eso no lo sabíamos. Y hace 50 años no se veía la galaxia donde estaba, solo se veía el punto. Y ahí nos dimos cuenta que ese punto no podía ser una estrella. Y después, años después, décadas después, pudimos ver la galaxia que está alrededor de ese punto. Y así fuimos avanzando hasta que nuestra Vía Láctea solo podía ser un agujero negro o algo más raro, hace unos 10 años, 15 años, y hace 3 años que se detectaron las ondas gravitacionales, donde pudimos saber que había agujeros negros, pero de los chiquititos. ¿Sí? Las ondas gravitacionales son las que están en torno a un agujero negro, ¿no? Si tú haces mover eso, porque mira... Si quieres pararte, te paras. Sí, lo que pasa es que la gravedad, mira, Newton, la que te enseñaron en el colegio, la gravedad se modela... La manzanita. Sí, la manzanita. Que se cae. Y lo que hace caer la manzanita es una fuerza, ¿sí? Sí, claro. Y en el fuerza que está en el centro, que en el caso de la Tierra, porque la Tierra es una esfera, entonces se puede demostrar, Newton demostró que tú puedes hacer como que toda la masa de la Tierra esté en un solo punto. Y por eso te tiras al centro. ¿Ya? Y eso es una fuerza y eso es un vector. ¿Ya? Una fuerza. Sí, un vector directo hacia el centro de la Tierra. Una fuerza, ¿ya? Sí. Einstein tuvo que modificar toda esa matemática. Esa matemática no funciona, ¿ya? ¿Por qué? ¿La modifica para probar otra cosa o porque prueba que hay un error? Es que no es que haya un error. O sea, bajo las suposiciones de Newton es cierto, pero cuando dejan de ser ciertas las suposiciones de Newton, es cuando fallan las cosas. Entonces fallaba acá, falla Newton. Newton, por ejemplo, en ese mismo caso de la manzanita, tú apenas aparece la manzanita en el espacio, tú asumes que está ese vector. Claro. ¿Ya? Asumo que si la suelto, se va a caer. Instantáneo. Pero eso no es tan así, ¿ya? No es tan instantáneo. ¿Y cuándo tú te das cuenta? Cuando tú te mueves muy rápido. ¿Y cuánto eso? En este contexto, cuando te mueves cercano a la luz. ¿Ya? Tú ya no puedes asumir eso, entonces tú
tienes que cambiar. Y Einstein, el problema, se demoró mucho en esto, porque él hizo la relatividad, la del movimiento, en 1905 y después tuvo 10 años trabajando en esto. 10 años, solo en eso, solo en eso. ¿Ya? En 1905 hizo como 3 cosas importantes, como para 3 Nobeles. Después tuvo 10 años en esto. ¿Por qué? Porque lo tuvo que modificar completamente. Del vectorcito de la fuerza, que está abajo, tuvo que pasar a que la geometría del espacio se distorsiona. Te olvidas de las fuerzas, tú distorsionas. Se distorsiona por la fuerza, es como, es como un mantel. La fuerza es un mantel. Es un mantel que uno lo toma abajo y se desfigura. Como el espacio, nosotros estamos obligados a movernos a través del mantel, en esta analogía. Y el mantel es el que está distorsionado. Andrés, y la luz, por eso tú deflectas la luz. En Newton tú no tienes cómo agarrar la luz, pero la luz no tiene masa. ¿Ya? En cambio, como está obligado a moverse a través del mantel, en la relatividad se distorsiona. Y perdona la frivolidad, pero me tomo algo que tú al pasar dijiste, algo que nos hace una mención a cosas del día a día. Dijiste, por ejemplo, la exactitud de los GPS. A lo mejor la pregunta es muy desatirada, dado la magnitud de este conocimiento, pero ¿se te ocurren utilidades, lecciones, herramientas o cálculos que nos vayan a servir en todo este proceso que estamos hoy día explicando, o que tú estás explicando, para algo del día a día, para la ciencia aplicada en la vida del ser humano? Claro, es que es... ¿O es muy difícil todavía? Te lo voy a responder con una pregunta. ¿Tú crees que cuando Einstein hizo sus ecuaciones pensó que iban a existir los GPS? Y que los GPS tenían que ser tan precisos que sus correcciones, que donde esto de que la fuerza fuera instantánea y de que tú te mueves muy rápido cercano a la velocidad de la luz, iba a ser importante la precisión de esto otro. Es como demasiado amplio, ¿sí? Es imposible pensar todavía. Como esto es muy exótico y es muy del universo y muy de ciertas las regiones más extremas, estos son los pequeños finales de universos, ¿sí? Porque son objetos que ya no van a evolucionar a otros, eso te lo puedo explicar. Pero tú, eso tan exótico, claro, tú lo puedes ocupar como salen las películas eventualmente, porque acá sabemos que es un agujero negro, pero no sabemos que lo que hay al otro lado, ¿ya? Existen unas soluciones que se llaman agujeros de gusano. Y eso es lo que hablan siempre las películas cuando se meten dentro del agujero negro, que aparecen. Entonces, claro, es una posible aplicación, cientos, miles de años de acá, que podamos viajar a través del espacio. Y no es menor, ¿ya? Si es que alguna vez llegáramos a esa época, a esa etapa, aunque hay problemas como entrar es muy complicado, ¿ya? Pero ¿por qué no es menor? Porque, por ejemplo, este agujero negro, ¿sabe a cuánto está? A 55 millones de años luz. Y la luz es lo que se mueve más rápido. Para llegar allá nos vamos a demorar 55 millones de años. Entonces, encontrar unos atajos en el universo no es algo tan despreciable. Y este es un atajo. A lo mejor... Si es que fuera un agujero gusano en vez de un agujero negro. Nosotros solo estamos viendo la puerta, no vemos la salida. Viajar a través del tiempo. Es que todo esto es espacio y tiempo. Por eso que Stephen Hawking tuvo esa, no sé si brillantez, rareza, locura o poesía, dicen algunos. Stephen Hawking, el científico, cuando hizo esa invitación a un cumpleaños suyo, tú sabes esa historia, invitó a su cumpleaños, pero envió la carta de invitación 3 días después de la fecha. Entonces, por ejemplo, 4 de marzo era el cumpleaños y envió las invitaciones, las tenía en su casa y las envió el 8 de marzo. Porque él decía que podía viajar en el tiempo después y el tiempo iba a ser relativo. Es decir, el 4 no venía después, el 8 no venía después del 4, sino que a futuro a lo mejor íbamos a poder movernos por la línea del tiempo. Eso es lo que se llaman curvas cerradas del espacio-tiempo, ¿sí? O sea, de que el tiempo sea relativo, eso ya lo demostró Einstein en otro contexto. No para ir para atrás. Pero eso se habría referido a Hawking, ¿no? Sí, o sea, sí en las curvas, lo que te llamo curvas cerradas del espacio-tiempo, pero sí ya el tiempo es relativo en el sentido que existe la paradoja de los gemelos, por ejemplo. Si tú te mueves muy cercano a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento. Entonces hay partículas que se generan en el Sol, porque es relativo, que se demoran 8 minutos en llegar acá, porque van cercanas a la velocidad de la luz, y su tiempo de vida es menos de 8 minutos, y llegan acá. Deberían haber desaparecido. Muerto antes, claro. Pero en ese espacio, en ese sistema de referencia, el concepto de tiempo es relativo. Desde Einstein es relativo, porque te digo un ejemplo de eso de instantáneo de la fuerza, que donde estaba mal Newton, pero lo más importante, de hecho, la principal corrección, es que desde Einstein
el tiempo y el espacio son cantidades que están acopladas en el espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? Que tu experiencia como humano es que tú puedes hacer hagas lo que hagas, el tiempo va a transcurrir, ¿sí? El reloj no va a cambiar. O sea, tú puedes romper el reloj, pero el tiempo va a seguir pasando, ¿sí? En cambio, en Einstein, si tú te mueves lo suficientemente rápido, el tiempo pasa más lento. Por eso quizás querría decir eso, que parecía casi una poesía. Es decir, lo que pasa después no siempre ocurre después. Podía haber ocurrido antes. Lo que te estoy contando yo es que vaya más lento, ¿sí? Y que en distintos sistemas de referencia sea distinto. Pero ir al pasado, para eso necesitas cosas como los agujeros negros. Estos agujeros de gusano están lo que se llaman curvas cerradas del espacio-tiempo. ¿Qué significa? Si tú vuelves a estar, si tú tienes una curva, y ya no es solo espacio, sino que también es tiempo, si tú vuelves a estar en el mismo punto donde partiste, o sea, viniste desde el pasado. Viniste desde el pasado. Bueno, entonces ahí está por fin una explicación a esa locura, esa preciosa locura de Stephen Hawking. Que hasta el momento son soluciones matemáticas. Sí, claro. Y cuesta imaginarse siquiera una idea de esas. Pero, por último, cuando uno, si vamos a decir que esta mesa es un agujero negro, lo que estamos viendo es ese anillo que lo rodea, parece fuego, luz. Sí. No se sabe qué hay adentro, no hay luz, nunca se ha podido mirar qué es lo que hay adentro, pero es infinito hacia adentro. ¿Qué se va a poder auscultar alguna vez con alguna sonda, algo? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Es que no puede escapar, a no ser que hubiera una salida. Es tan denso que no se puede sacar nunca más. Si no sale la luz, no sale nada, a no ser que Einstein esté malo en algo. Eso es la solución en corta. Sí es infinito en cierto sentido, en el sentido de esto que se llama la singularidad, es que este espacio-tiempo como que diverge, como que se va al infinito, ¿sí? Como que es un hoyo, ¿ya? Pero tiene una gracia, que no importa lo que haya adentro, porque los agujeros negros son unos entes extremadamente simples. Solo tienen masa, solo tienen giro, ahí es rotación, spin, rotación entre sí mismos, y tienen carga, que en astronomía no debe ser muy importante porque nosotros asumimos que más o menos caen la misma cantidad de cargas positivas que negativas, así que no es muy importante. Entonces, la información de lo que hay adentro no te importa porque hacia afuera no afecta. Tiene tanta masa, no importa, no es como este estudio que te importa si lo hace de plumavito o si lo hace de estructura sólida. El agujero negro no le importa de qué está hecho adentro. Andrés Escalas, astrofísico, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Le quiero agradecer estos momentos que nos ha dedicado a enseñarnos cosas tan abstractas, tan difíciles, que para ustedes son el día a día, pero que de alguna manera nos vamos ya con esta divulgación científica a gente de la calle como uno le va haciendo interés, y hay niños probablemente que si mañana leen los diarios, ven en la tele una nota, tendremos pequeños científicos de futuro, güey. Sí, muchas gracias por invitarme y eso es justamente el objetivo de venir a este tipo de programa, que la gente se sienta motivada, se sienta interesada, divulgar el conocimiento y motivar a las nuevas generaciones para que se dediquen a esto. Andrés, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Nos vamos a cambiar rápidamente de tema a algo mucho más de hoy, mucho más simple de entender. Y tendrá que ver con la conversación que pronto abordaremos. ¿Evaluarías positivamente la política migratoria del actual gobierno? El 37% dice que sí, el 63% restante dice lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Este martes se estaba celebrando un año desde la entrada en vigencia de esta ley migratoria que el gobierno planteó para poder regular y para poder hacerse cargo de lo que señalaban que era un desorden. Y se acuerdan ese término que íbamos a ordenar la casa y empezar a tratar de establecer nuevas normas, nuevos marcos para la migración en nuestro país. Al pasar un año es una muy buena cifra, un muy buen momento para evaluar qué es lo que ha pasado. ¿Qué leyes en paralelo? Porque recordemos que esa fue una medida administrativa y hay leyes que se están discutiendo para tener algo más de largo plazo y más sólido probablemente. ¿Qué es lo que ha pasado en este año? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué es lo que se espera hacia adelante en esta ley migratoria? Bueno, se lo preguntamos a dos personas que entienden de este tema y lo trabajan día a día. Arturo Subercasó, que es investigador de Horizontal. Arturo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
por favor. Y Eduardo Taller, que es investigador de la Universidad Católica, Raúl Silva Enríquez, es integrante de la Cátedra Racismo y Migración Contemporánea de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar aquí también, Eduardo. Buenas noches. A ver, partamos por la evaluación así general, quizás del titular. No una nota, pero ¿ha estado bien como lo esperaban o crees que todavía hay mucho por hacer? Ya, yo te diría que la política migratoria que ha implementado el gobierno, tomando en cuenta estas medidas administrativas, el proyecto de ley y la política de comunicaciones también hay que considerarla, ha tenido elementos positivos, ¿ya? Como por ejemplo la regularización de 12.000 migrantes que habían ingresado por pasos no habilitados y ha tenido deficiencias muy significativas, ¿ya? Se ha recargado el aparato público de trámites, se ha obviado también el diálogo con la sociedad civil. No olvidemos que la primera medida que toma el presidente Piñera cuando asume es la disolución del Consejo Consultivo Nacional de Migración, donde están representadas justamente las organizaciones de la sociedad civil. Otro elemento que yo diría que es significativo en la evaluación general es que se ha puesto el foco en lo local. La migración es un fenómeno que tiene, digamos, una entidad internacional que tiene que ver con lo que ocurre en los países vecinos, y aquí se asumió una política muy centrada en lo nacional, y prueba de ello o una demostración de ello, es lo que ocurrió a propósito del Pacto Mundial para las Migraciones, ¿no es cierto? Se rechaza el pacto y se opta por fortalecer esta mirada local frente a un problema que es global. Claro, porque el presidente dijo, no es que no nos interese lo que pase afuera, sino más bien primero lo local y vamos de lo local hacia lo global. Más o menos esa era la política que esbozó. Claro, pero el punto central de ese enfoque es que desconoce una cuestión que es fundamental, que es que este asunto de la migración no se va a resolver ni en Chile ni en ningún otro país, sino es con integración respecto o con los países vecinos, para donde se van los migrantes, cuando se les cierran las puertas en un país, o con los países también vecinos o colindantes con esto, que son los países de origen de los migrantes. Entonces, falta una visión más integral, creo yo, y por último, una visión más central en los migrantes, porque la política migratoria que se ha impulsado, yo diría que es fundamentalmente una política orientada a la población nacional, a transmitir mensajes de tranquilidad, vamos a ordenar nuestra casa, pero no es una política de integración. Aquí... Sí. Bueno, y Arturo, me gustaría saber cuál es tu evaluación en este primer año. Mi evaluación en primer año respecto a la política migratoria que ha sido implementada en este gobierno, yo creo que es bastante más bien, se inclina más hacia lo positivo, que tengo mis diferencias en puntos específicos, pero yo creo que el gobierno ha impulsado un proceso de justamente orientarse hacia que la migración sea ordenada, segura, regular, bajo más o menos los principios generales que se negociaron desde la Declaración de Nueva York, etc. Teníamos un desorden migratorio que era importante, que genera problemas de política pública, de los cuales necesitamos tener cierto, más o menos un conteo, ya tenemos más o menos un conteo definitivo de que son 1.200.000 tantos migrantes. Antes no teníamos esa información clara y disponible para saber dónde están distribuidos, porque nosotros igual tenemos que hacernos cargo del hecho de que la población migrante se concentra en zonas específicas. Tú tienes que ser capaz de adaptarte en cuanto a ya sea jardín infantil, colegio, provisión de consultorio, de que la capacidad de carga que tienen los servicios públicos en un territorio determinado no colapsen por una mayor demanda de beneficiarios. Y yo creo que dentro de todo, el orden que has hecho, si bien puedo tener ciertas diferencias, yo creo que la institucionalización, avanzar hacia que sea un servicio nacional de migración, que se eleve del rango desde... ¿Te parece bien? Y lo que dice Arturo, pero lo que dice Eduardo, Arturo, en cuanto a que a su juicio está demasiado centrado en nosotros, en los chilenos, como si fuese un problema, que vamos a solucionar un problema, y no mirado como un fenómeno que puede cambiar, pues el día de mañana hayan chilenos que viajen, no que no seamos receptores, que no esté mirado como un fenómeno global. O sea, yo también soy de la idea de que el fenómeno migratorio no podemos verlo desde una perspectiva aislacionista, porque nos gusta o no, casi el 90%, 80-90% de los migrantes son regionales. Son movimientos que imponen ciertas cargas, pero también a la vez benefician mucho a la población. Y eso, no sé si se ha dado adecuadamente el mensaje de que, si bien representan un costo en ciertos temas, en otros son beneficios muy altos. Y que necesitamos una mayor cooperación internacional en cómo gestionamos que los flujos, tanto desde los países emisores de migrantes, como de los países que son de tránsito, como Perú, sí, Ecuador, ellos también, los migrantes, tengan las condiciones para poder migrar de manera segura hacia Chile o hacia el país que crea. Y yo creo que podemos avanzar más desde el diálogo regional que simplemente enclaustrarnos en una política que apunte a ciertos instintos nacionalistas que yo personalmente no comparto. ¿Instintos nacionalistas? ¿Tú ves instintos nacionalistas en esta política en los últimos años?
Yo diría que hay mensajes que buscan instrumentalizar, ¿ya? Potenciar de alguna manera los temores, ¿ya? Que muchos prejuicios y muchas... Utilizar la migración. Utilizar la migración como un chivo expiatorio, por decirlo de alguna manera. Pero eso es algo que hay que darle una vuelta porque el proceso migratorio que ha vivido Chile, como el de muchos países receptores, ha sido un proceso sumamente acelerado, intenso, que cambia radicalmente las vidas cotidianas de las personas, en los trabajos, en los jardines infantiles, en los consultorios. Entonces, es natural que se cree cierta incertidumbre. Más encima en un modelo de desarrollo que ya crea incertidumbre respecto al trabajo, la atención sanitaria, el acceso a la educación, etc. Entonces, orientar los discursos públicos desde la autoridad, señalando a los migrantes como los responsables de las deficiencias de este modelo, es de alguna manera incentivar estas incertidumbres que son naturales, te diría yo, en el contexto que estamos viviendo hoy día. Entonces, yo creo que hace falta un poquito más de responsabilidad en los mensajes que se transmiten y hacen falta también medidas mucho más eficaces para garantizar una integración efectiva de la población migrante, que aquí la política migratoria ha estado centrada fundamentalmente en la frontera. No se ha tomado ni una medida ni se ha dicho una palabra sobre acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, que son los problemas... Una vez que están adentro las Exactamente, personas, si la política migratoria tiene dimensión frontera y dimensión integración. De esa otra dimensión no se habla. Entonces, hay un problema también de déficit de la concepción que se tiene de la política migratoria. Uno de los hitos en este último año, que se ha hablado mucho de migración, tuvo que ver con estos viajes que promovió el gobierno de personas que querían volver a sus países, venezolanos, haitianos fundamentalmente, no sé si colombianos también, hubo algún avión, no lo sé, no lo recuerdo. ¿A usted le parece que ese tipo de medidas son eficientes, o pueden más bien producir alguna distorsión en el significado? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿O creen que es menor respecto a todo lo que se está hablando? Yo personalmente tengo sentimientos encontrados con el tema de las devoluciones. O sea, son voluntarias. Voluntarias. En el sentido de que si bien existen razones de fondo y que lo han manifestado miembros de esas comunidades, yo creo que el mensaje puede ser ambiguo como perceptivo para la sociedad civil, para gente que no necesariamente participa de los debates migratorios, puede en verdad ser susceptible a creer que exista una razón más moralmente cuestionable, siendo que yo genuinamente creo que los viajes que se dieron para que ciertos ciudadanos volvieran a sus países de origen son genuinamente motivados por razones humanitarias. Y son personas que vinieron engañadas, además. Probablemente. Y que en Chile probablemente tengan que tolerar situaciones de explotación, de hacinamiento, de maltrato, que en verdad, si van a venir a Chile y van a cambiar todas sus costumbres, tratemos de que sea lo más agradable. Complicaciones por la señal que se da cuando se está tratando de armar una ley de migración de largo plazo. Ese es el punto, ¿no? ¿A ti qué te pasa, Eduardo, con esos viajes? Yo creo que el plan de retorno humanitario es una política comunicacional, ¿ya? O sea, el gobierno pretende enviar en torno a 1.000 personas a su lugar de origen. En un universo de 1.200.000, como bien decía Arturo, estamos hablando del 0,1%. Cuando tú tienes al presidente de la República, al ministro de Interior, al subsecretario de Interior, al jefe del Departamento de Extranjería, yendo al aeropuerto a enviar a esas personas con el aparataje de prensa, para una medida que va a afectar a un 0,1% de la población migrante, tú estás diciendo, tú tienes que pensar, bueno, ¿esto es realmente la política migratoria que tenemos? ¿Qué pasa con el 1.200.000 que permanece? Y los humanitarios, recordemos que Haití hoy está viviendo una crisis terrible, ¿ya? Estamos tremenda económica, política, social, que ya viene desde hace bastante tiempo. Entonces, este supuesto plan de retorno humanitario, envía voluntariamente, porque la gente también en el proceso de incorporación tarda un tiempo en adaptarse. Hay vínculos afectivos que se quedan allá. Muchas personas decían, vine engañada, me han tratado mal, prefiero estar mal en mi país que estar mal en otro, me subo a ese avión. Que eso es el engaño relativo, Matías, porque tú sabes que entre el engaño, o sea, cuando una persona viene a un país engañada, se configura el delito de trata. Entre el 2011, entre el 2011 y el 2018 hay 211 casos de trata demostrados, 211, entre el 2011 y el 2018. O sea, es una mínima parte y de nuevo se crea una imagen como si esto estuviera generalizado. Respecto al proceso de regularización, igual. Fue una política que, claro, en la que se incorporó a la regularización a personas que estaban en proceso de regularización, estaban en tramitación su documentación, la gran mayoría, pero afecta al 10% de la población migrante. O sea, 150.000
el 12% de un universo de 1 millón. Entonces, de nuevo estamos generalizando cuestiones que son muy, muy minoritarias y olvidando o desconociendo las cuestiones fundamentales. Está en discusión en el Parlamento una ley de migración de más largo aliento para tener una estructura más acorde a las necesidades de este tiempo, que no solo Chile. ¿Ha avanzado eso? ¿Avanza a un pie o avanza por el camino que les parece a ustedes correcto o no? Yo tengo entendido que en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados prácticamente la gran mayoría, creo que lo dijo por lo menos el subsecretario Uvilla en su momento, de que casi el 90% de los artículos habían sido aprobados por unanimidad. Estuve más o menos pendiente de las discusiones en específico. Hay discusiones pendientes sobre, por ejemplo, la aplicabilidad del principio de evolución, el tema de los cambios de categoría, pero dentro de todo yo diría que el esqueleto de lo que vendría a ser la nueva ley de migraciones es bastante consistente con un modelo que busca tener un orden de política pública en cuanto al fenómeno migratorio. Claramente creo que hay espacio que tengo entendido que pronto debería votarse en sala, ya está listo el proyecto en discusión en particular, y luego pasaría al Senado donde ya pueden... ¿Y qué cambios vienen? ¿Qué cambios conocen ustedes que vienen que nosotros podamos percibir con esta nueva ley? ¿Sí, Eduardo? Sí, no, hay una precisión. El proyecto está en discusión en este momento en el Senado. La sala de la Cámara de Diputados ya lo aprobó, no con mayoría absoluta, o sea, con mayoría absoluta, pero no con unanimidad. Ya. La oposición se dividió, recordemos todo esto que ocurrió, y hoy está en discusión en el Senado, donde es incierto el escenario. Es incierto el escenario, puede que cambien algunas cosas, y la discusión fundamental que se ha instalado en términos del proyecto de ley tiene que ver con la posibilidad de transitar de una categoría de ingreso, personas que ingresan al país y luego pueden, encontrando un trabajo, regularizar o mantenerse en esa categoría. ¿Eso va a quedar o eso se pretende que quede? Eso el proyecto del gobierno quiere restringirlo. Parece que las personas que entren, si encuentran un trabajo, no cambien no cambien categoría migratoria. Regresa al país y vuelve a ingresar con un contrato. ¿Y eso es tendencia mundial o es algo sui generis de planteamiento de este gobierno? En América Latina es una excepción. En América ¿En Latina, el mundo de Europa, que está muy expuesto a la inmigración, por ejemplo? Es que el sistema migratorio europeo es distinto. En Australia un sistema así funciona, pero Australia es una isla. En Canadá ese sistema igual funciona, pero tiene frontera Canadá con el Polo Norte, el Pacífico y el Atlántico y Estados Unidos. Chile está inmerso en un sistema migratorio donde los migrantes provienen de los países fronterizos o colindantes con esto en su gran mayoría. Entonces, establecer un sistema de incentivo a entrar y desincentivo a permanecer regularmente al país va a generar, creo yo, y creen muchas organizaciones, servicios jesuitas, coordinadora nacional, ilegalidad, ¿no? Va a generar que la gente se quede igual si encuentra un trabajo, en condiciones de irregularidad. Entonces, es una discusión que es un poquito técnica, un poquito espesa, pero se entiende. Que es muy relevante señalar algo, Matías, es que las consecuencias de una medida de esta naturaleza no se van a ver inmediatamente. Se van a ver en 3 o 4 años más cuando la migración irregular se visibilice nuevamente. Arturo, ¿tú qué piensas con este cambio de categoría? Yo creo importante señalar que Chile es parte del acuerdo de residencia del Mercosur, que por lo menos en cuanto a la categoría migratoria de prácticamente todos los países de Sudamérica, menos Venezuela, Guyana y Surinam, la posibilidad del cambio de categoría migratoria va a mantenerse intacto. Eso es bastante decidor porque nosotros tenemos 3 países limítrofes que pueden ser emisores de migrantes y que entrarían con todo su derecho a cambiar de categoría acá, incluso si pudieran entrar irregular. Eso yo creo que ¿Eso va a quedar? Es una discusión. ¿Eso va a quedar, esta posibilidad de cambiar estando aquí tu categoría? El acuerdo de Mercosur está intacto. No se ha... Pero no está ratificado por el Congreso. El acuerdo de residencia del Mercosur no está ratificado con el único país. Chile no se obliga por ahora. No, salvo con Bolivia, que hay a propósito del acuerdo de Mercosur, hay un acuerdo bilateral que permite una categoría de ingreso que te posibilita acceder a la visa temporal por 1 año o por 2 años, o renovable por un segundo año. Entonces, la discusión que se va a dar ahora en el Senado va a ser, si es que se replica lo que se dio en la Cámara de Diputados, justamente permitimos que haya una categoría de ingreso, visa para buscar trabajo, de oportunidades laborales, etcétera, como quieran llamar, o transitoria con posibilidad de pasar a esta otra categoría, o se va a restringir el acceso y se va a crear este incentivo para la llegada y desincentivo para la permanencia regular, que eso es el sistema de visas. ¿Ese es el gran desafío de esta ley que viene?
a juicio de ustedes, o el punto Yo diría que central? uno de los puntos centrales, y otro de los puntos centrales que fue algo positivo que se logró en la Cámara de Diputados, ¿ya? Que, dicho sea de paso, lo perdió el gobierno, o sea, se consagró en la ley el acceso a los derechos sociales, salud, educación, independientemente de la situación administrativa. Eso se logró y está en el proyecto, esperemos que se mantenga eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú, Arturo, estás de acuerdo con eso? Sí, ¿O qué quede así? Y eso también es tendencia mundial, me imagino, ¿no? Sí, porque básicamente cualquier persona sometida a la jurisdicción del Estado de Chile es igualmente titular de todos los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, sean nacionales, sean extranjeros. Claro, no veo por qué los seres eso- humanos. Pero no estaba en el proyecto original, hay que decirlo. estaba. No está en el proyecto original y hay que ver si el gobierno va a intentar reponer indicaciones para volver a la versión original. Sería un retroceso, ¿ya? Dentro de lo que se avanzó en la Cámara. Arturo Subercasó y Eduardo Talle, les quiero agradecer. Un tema que es bien técnico, pero que es bien importante. Bien importante ver cómo Chile trata con dignidad a las personas que, por necesidad, fundamentalmente necesidad, nadie deja su país por gusto. Bueno, sí, hay aventureros, sí, pero no es el caso de las personas que llegan a Chile, porque en su país la crisis es tremenda. Fundamentalmente Haití y Venezuela son países que están viviendo realidades muy complejas y Chile tiene que demostrar, como en algún momento fue emisor, porque aquí había un problema muy complejo, tener reciprocidad. Muchas gracias a los dos por estar A ti, esta noche. Matías, por la Muchas gracias por la Estén invitación. muy bien. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. De vuelta en Vía Pública, revisamos el resultado de la pregunta que nos invitamos a participar. ¿Evaluarías positivamente la política migratoria del actual gobierno? Es un año el que se cumple desde la puesta en marcha de la ley migratoria. 37% sí, el 63% lo contrario. En nuestro portal 24horas.cl destacan las siguientes noticias. Reportaje 24, la caída de los fantasmas, la más peligrosa banda del robo a la salida de bancos. Interesante reportaje. Mire, aquí hay diálogos, hay modus operandi, interesante. Véalo. Y tiene el resto de otros contenidos que a lo largo del día en las distintas plataformas de TVN, de Canal 24 Horas, se han emitido. Puede revisarlas todas ahí. Vamos a las temperaturas. En Santiago en este momento tenemos una temperatura de 10 grados con 2 décimas. Los cielos están despejados. Mañana, esta misma región presentará cielos parciales y una máxima probable de 27. Para el viernes, despejado el cielo, máxima 24. ¿Qué sucede en otras dos regiones del país que vamos a revisar? En Osorno es un cielo parciales, máximo 12 grados ahí en la región de los lagos. En El Salvador, región de Atacama, temperatura máxima esperada 24 grados, cielos despejados. Y un día como hoy, hace 25 años, la música chilena estuvo de luto. La sorpresiva muerte del guitarrista y compositor Andrés Bove, del grupo La Ley. ¿Lo recuerda? Yo recuerdo como si fuera hoy, un accidente de moto, me parece que iba. Marcó, bueno, un antes y un después en esta banda. Estaba en un momento muy bueno esa banda. Tenía solo 32 años cuando tuvo este accidente mortal, accidente de tránsito que le costó la vida a Andrés Bove. Le truncó muchos proyectos con la ley que él tenía. Estaba, como decía, en un momento muy bueno y también como solista. Bove era un artista muy reconocido. Alcanzó a grabar 3 álbumes de estudio con su banda. Trabajos que permitieron sellar con su guitarra el sonido que dio identidad al grupo. Beto Cuevas, vocalista de La Ley, lo recuerda como un líder con doble opuesto, escrita por Andrés Bove y Beto Cuevas. Despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.